Estados Unidos están en el The Labor Day, que es el Día del Trabajo, descansando. Mi querido Andrés Oppenheimer, te saludo con mucho gusto y muy impresionada con los resultados de lo sucedido en Chile. Fíjate, me parece importante, Andrés, subrayar que hay gente que no quiere escuchar al famoso pueblo, ¿no? Pero cuando el pueblo habla, es contundente. Fíjate, eh, hablábamos hace unos momentos en ¿Qué tal, Fernanda?, sobre la polarización y demás. Al obligar a callar a todo aquel que pensaba distinto, se olvidó de escuchar. Es un, eh, es un escrito divino sobre el plebiscito para que Chile elija que no quiere a un tirano. ¿Cómo la viste, mi querido Andrés? Hola Fernanda, sí, efectivamente fue una sorpresa increíble lo de ayer porque nadie se esperaba una derrota de esta nueva constitución que impulsaba el Partido Comunista y los partidos de extrema izquierda y que apoyaba el presidente de izquierda Gabriel Boric en Chile. Fue muy, pero muy interesante, Fernanda, porque en los días anteriores al plebiscito, el gobierno y el Partido Comunista y la izquierda radical habían hecho manifestaciones impresionantes, impresionantes. Y la gente, aunque las encuestas mostraban que probablemente no iban a ganar o que estaban ahí empatados, esas tomas de las calles, esas manifestaciones masivas llevaron a muchos a pensar que este texto iba a ser aprobado y que Chile se convertiría en un país plurinacional, porque eso era lo que proponía la nueva constitución, que los pueblos originarios tuvieran su autonomía y su sistema judicial y enorme independencia, que se convirtieran como países dentro del país. Y eso, Fernanda, si hubiera sido aprobada esta constitución, hubiera tenido reverberaciones en toda América Latina, porque los pueblos originarios en México hubieran dicho, wow, esto es una buena idea. Acá podemos, y entonces se hubiera armado un descalabro, porque al margen de que los pueblos originarios tienen derecho a, no solo derecho, sino nosotros como no pueblos originarios tenemos la obligación de darles más oportunidades y de resarcir parte del atraso que han sufrido, eh, pero eso abriría una, una enorme confusión porque quiénes son pueblos originarios y quiénes no, quiénes tendrían derechos y quiénes no. En fin, si esta constitución hubiera sido aprobada, Fernanda, hubiera hubiera cambiado radicalmente el futuro de Chile y Y del tenido un mundo. impacto enorme en América Latina. Pero, como decíamos recién, eh, el texto constitucional este, escrito por una convención dominada por la izquierda extrema, no solo perdió, sino que perdió por goleada. Perdió por 62% a 38%. O sea, nadie se esperaba una derrota semejante de este texto constitucional. Y lo cierto, Fernanda, es que muchos chilenos quieren una nueva constitución porque dicen que esta es la constitución que nació en la dictadura de Pinochet. Es cierto, nació en la dictadura de Pinochet, pero fue reformada muchísimas veces desde entonces. Entonces, es un poco dudoso si es justo llamarla, como la llaman algunos, la constitución de Pinochet, porque sufrió enormes reformas bajo el gobierno constitucional de Ricardo Lagos, un socialista, por cierto. Y fue un hecho importantísimo lo de ayer, Fernanda, porque aunque Chile es un país chiquito, de apenas 19 millones de personas, siempre fue un país emblemático, clave en América Latina. Ujú. Fue el país que trajo el triunfo del socialismo bajo Salvador Allende, que fue elegido democráticamente. Fue el país que trajo la dictadura de Pinochet, que después fue imitada por otras dictaduras de derecha en América Latina. Fue el país del enorme crecimiento económico y reducción de la pobreza en las últimas 3 décadas, bajo gobiernos de centro izquierda y centro derecha. O sea, para muchos, y yo me incluyo, Fernanda, eh, hay lo que se puede llamar el modelo chileno. Y el modelo chileno
hoy probó que sigue vigente. En el 2019 hubo una enorme revuelta en Chile, protestas callejeras, quemas de carros, quemas de edificios, eh, porque muchos decían que había llevado a demasiada desigualdad. Pero lo cierto, Fernanda, es que Chile, gracias a ese modelo de atracción de inversiones y libre comercio, redujo la pobreza en los últimos 30 años más que ningún otro país de América Latina. Datos del Banco Mundial. Chile redujo la pobreza del 40% de la población en los años 90 al 11% de la población en el 2020. Datos duros del Banco Mundial. Y un detalle muy, pero muy interesante e importante de lo que pasó ayer, Fernanda, es que los lugares donde más rechazo tuvo este nuevo texto constitucional fue en los estados de los pueblos originarios. En muchas provincias chilenas del sur, el rechazo a esta nueva constitución fue del 70%. Fue uno de los lugares donde más rechazo hubo, fue dentro de los propios estados de los pueblos originarios. Entonces, Fernanda, la buena noticia, y yo creo que es una buenísima noticia porque América Latina desesperadamente necesita un modelo. Y lo que más acerca a un modelo en América Latina es Chile, porque Chile redujo la pobreza más que nadie en los últimos 30 años y porque fue mérito de gobiernos de izquierda y de derecha. Muchos dicen que Chile, la derecha, la extrema derecha, dice Chile logró desarrollarse gracias a Pinochet. No, no logró desarrollarse gracias a los gobiernos de izquierda moderada y derecha moderada que vinieron después de Pinochet. Y como decíamos recién, Fernanda, esas cifras son impresionantes. Redujeron la pobreza del 40% al 10%. Por supuesto que hay gente que con razón quiere una mayor equidad en Chile, porque ese progreso económico no llegó a todos, y en eso, en ese camino están, y ahora van a hacer una nueva constitución más moderada, que sea más equitativa, le dé más derechos a los pueblos originarios, pero que no sea un texto radical como el que tumbaron ayer. Y eso es una buena noticia, Fernanda. Ahora, Andrés Oppenheimer, dime los 3 puntos más importantes que eran peligrosos. O sea, ¿qué puntos eran los que a los chilenos se les pararon los pelos de punta, pues? Yo creo que el que más ruido hizo definitivamente fue el tema de los pueblos originarios. Porque una cosa es decretar constitucionalmente un país pluricultural, que no tendría nada de malo. O sea, no tendría nada de malo que México declare constitucionalmente que es un país pluricultural y que se le dé mayor relevancia, mayor respeto y mayor presencia a los pueblos originarios. Eso está muy bien. Pero esto iba muchísimo más lejos. Lo declaraba constitucionalmente a Chile como un país plurinacional, no pluricultural. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los pueblos originarios tendrían sus autoridades, su sistema judicial y entonces su himno, quizás hasta su Cámara de Diputados. Y eso, y además una enorme representación mayor a la que muchos dicen es la real población de los pueblos originarios en el Congreso. Entonces muchos decían, muchos chilenos y chilenas ayer dijeron, ¿por qué les vamos a dar tantas bancas en el Congreso automáticamente y los demás tienen que ganárselas a pulso? Eso hizo mucho ruido. Yo creo que ese fue el factor principal, Fernanda, más que otros, porque después había discusión, la ultraderecha decía que le iban a quitar a los trabajadores sus fondos de pensiones privados, eh, eh, había temores por todo tipo de libertades. La ultraderecha lo llamaba una constitución prochavista. También bastantes exageraciones hubo el otro lado, pero yo creo que lo que más asustó a la gente es que el Partido Comunista, que es miembro de la coalición gubernamental en Chile, yo creo que se creyeron, los mató la soberbia, se creyeron
que la gente, o sea, que activismo era sinónimo de apoyo y claramente no lo fue. El activismo fue señal de un núcleo duro de gente activista, Claro. pero la inmensa mayoría de los chilenos les pegó un mazazo en la cabeza. Esto se llama la victoria del rechazo. Y fíjate qué importante. Te voy a mandar una columna de Vanessa Rubio, mi querido Andrés Oppenheimer. Seguramente ya la leíste, si no, nada más para repasarla. Pero ella habla en México de los que quieren otro rumbo para México que no sea Andrés Manuel López Obrador. Tienen que dejar primero, en primer lugar, sí o sí, la arrogancia. Si no dejan la arrogancia, no va a haber para dónde trabajar. Fíjate nada más, la arrogancia, eso que estamos justamente hoy atestiguando y que gana la victoria del rechazo. Y que no la Hay ven un dato- venir, ¿eh? Se la creen todititita y bolas. tú- Viene el y, mazazo. tú me- y hay y hay otro dato real, Fernando. Tú mencionabas antes el tema hablábamos recién del activismo y tú hablas ahora de la soberbia. Hay un dato adicional interesante en el caso de Chile, que muchos de estos gobiernos democráticamente electos, pero populistas y semi-autoritarios, se basan mucho en el activismo. ¿Por qué? Porque los activistas votan. Lo mismo vale para Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Pero esta elección de ayer en Chile fue una de las pocas que fue obligatoria. El voto fue obligatorio. Y ahí se expresó la mayoría. Te mando un abrazo, querido Andrés Oppenheimer. Gracias por ser parte de este gran equipo de trabajo. Bueno, yo feliz de saberte como colaborador hace tantos años. @Oppenheimer A. Hasta pronto, Andrés. Gracias, Fernanda. Hasta siempre.